vamos a tener una nota porque justamente Martín Caranta es socio de Living Asociado, Lisichi Living y Asociados, es un tributarista y vamos a hablar de la presión fiscal. En ganancias del 2021 pagarán el impuesto los solteros que cobren esto que decíamos, más de 74.810 y los casados que perciban más de 98.963 pesos. Está en línea Martín. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo va? Buenos días, Hugo, un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia. Igualmente, y a tu producción. Igualmente, gracias. Muchas gracias por el llamado. El estudio es Lisichi Living y Asociados. Perdón, sí, lo pronuncié mal, sí, tenía el papel medio de costado, sí. Bueno, escuchaba atentamente. Claro, y entonces, ¿cuál es tu primera mirada como tributarista? Y primera mirada, como tributarista y como ciudadano también, este es un panorama difícil, ¿cierto? Porque, a ver, en primer lugar está la clásica distinción entre solteros y casados, ¿viste? La realidad es que en cualquier familia de clase media, los dos, marido y mujer, o ambos cónyuges, trabajan, ¿sí? Entonces están casados, pero vos sabés bien que aquel que trabaja, aquel marido que trabaja, cuando su mujer también trabaja y tiene ingresos superiores al monto mínimo imponible, no se lo puede descontar. Entonces, no se puede descontar al otro cónyuge como carga de familia, ¿no? Entonces ahí lo que primero tenemos es un mensaje no tan real respecto de cuál es la verdadera carga fiscal, porque si el marido y la mujer trabajan, los dos van a pagar impuestos a partir de 64.000 pesos, ¿sí? Entonces, como primera distinción hay que analizar la cruda verdad, que es eso que yo te transmitía, ¿sí? Claro. Después, aumenta el mínimo imponible, aumentan las deducciones personales, pero todos sabemos que aumentan mucho los insumos, los víveres, los bienes que forman parte de la canasta familiar, la vestimenta. Entonces la realidad es que no acompaña el aumento de las deducciones personales a lo que es el aumento del costo de vida, ¿sí? También tenemos que hay algunas cuestiones que no se computan totalmente, como ser ciertos gastos de salud que no están cubiertos por la obra social o por la medicina prepaga, ciertos gastos como son los gastos de educación, ¿sí? Entonces la carga fiscal en realidad es mayor que lo que se ve en estas publicaciones del gobierno cuando anuncia las subas de las deducciones personales, ¿sí? Y también está el tema de bienes personales, que bueno, este año también tiene la misma estructura que el año pasado, donde los bienes del país, para aquellos que tengan bienes grabados que superen los 18 millones, van a pagar 1,25%, y los bienes del exterior van a pagar 2,25%, ¿sí? Uh-huh. Entonces, a eso también lo sumamos con lo que son los impuestos provinciales, como por ejemplo el impuesto automotor, o conocido patentes, o el impuesto inmobiliario, y la carga fiscal termina siendo muy alta, más los impuestos municipales, como ser alumbrado, barrido y limpieza, básicamente, ¿sí? Entonces la realidad es que este pequeño alivio es bastante pequeño, no acompaña lo que es la verdadera suba del costo de vida de las familias, ¿sí? Claro, claro, que esa es la preocupación en el fondo, porque no hay manera de soportar tantos tributos, tantos impuestos cuando aumenta la pobreza y se ahuyentan las inversiones en el fondo, ¿no, Martín? Exacto, porque parecería ser que los impuestos son producto del crecimiento económico, o deberían ser producto del crecimiento económico, y la realidad es que si no se atraen a los capitales, ya sean nacionales como exteriores, difícilmente haya un crecimiento económico que permita la recaudación de impuestos y la redistribución de ingresos a través de lo que es el gasto público, ¿sí? Entonces parecería ser que hay una estructura fiscal que en la realidad no permite vislumbrar un crecimiento económico del sector privado, que en realidad es lo que va a acompañar la mejora en la situación del país en conjunto, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Hay un tema que de estos días, en estos días está muy comentado, que es el tema del aporte solidario, el impuesto a las grandes fortunas. Claro, ¿sí? aporte solidario es voluntario en realidad, ¿no? Se Claro. supone. En este Es un caso es impuesto impuesto. encubierto. Claro, es un Es un impuesto. impuesto Está bien. encubierto, como bueno, yo sé que ustedes han comentado en varios programas, Sí, sí. y la realidad es que desde el año pasado, cuando empezó a haberse una mayor presión fiscal y también con bienes personales, después surgió esto,
muchos empresarios también están pensando en irse del país a otros países. ¿Sí? Qué grave. Y no, ¿Tenés idea, no sé si tenés el dato, de cuántas empresas o de las más importantes que se fueron en este último tiempo justamente por esto? no tengo el dato preciso, hay una suerte de rumor que tiene que ver entre 100, 200 empresas importantes, Wow. ¿sí? Sea por el mínimo Pero o por el máximo es una enormidad para una pérdida de puestos de trabajo de más de 2,5 millones. sí, señor, exacto, y esto recién empieza, ¿viste? Mm, Entonces, desgraciadamente acá lo que hay que crear es confianza en el sector argentino, en los capitales extranjeros, mm. para que vengan a invertir, y de esa manera se cree el efecto multiplicador a través del empleo, ¿no? Claro. Martín, yo como tributarista, ¿cómo se pronuncia entonces Lisicki y Litvin, no? ¿Así está bien? ¿Y Sí, asociados? Bueno, Lisicki, Litvin y Asociados, así es. Lisicki, Litvin y asociados, perfecto. Martín, como tributarista o especialista en este tema, ¿en qué ranking ubicamos a la Argentina en cantidad de impuestos y, bueno, en los costos que esto significa? Y en uno de los más altos, la verdad. Mm. Para que te des una idea, hay más de 1.500 impuestos entre nacionales, provinciales y municipales. 1.500 impuestos. Y sí, Qué barbaridad. Tasas, impuestos, no todo suma porque son todos recursos tributarios, ¿sí? Mm, mm, mm. Y bueno, la realidad es que es muy difícil para el empresario, porque también, como esto se ha visto a lo largo de los últimos años, los impuestos no permanecen iguales. Hay reformas, contrarreformas, aumentos, ¿sí? Pujas entre provincias por recaudación. Acordate el caso de aduanas internas. ¿Te acordás que cuando una empresa tenía un establecimiento fabril en una provincia, la otra le cobraba los impuestos más altos? Ujú, ¿Sí? ujú. Entonces, bueno, todo eso hace que el sector empresario se vea en un panorama muy complicado para invertir. Además del cambio de las reglas de juego, que es importante, ¿no? Claro. Y además de todo lo otro que tiene que ver con el desarrollo de una empresa, como ser normativa laboral, de seguridad social, ¿sí? Acordate el tema de la SAS, que hace un tiempo el SAS era, o las sociedades por acciones simplificadas, perdóname, para decirlo de forma correcta, eran una metodología simple de empezar un negocio, que para los emprendedores, Claro. Sociedad Anónima Simplificada, ¿no? claro, para los emprendedores era muy importante. Ahora no se pueden armar más SAS después de lo que dijo Nice en el EGJ, que quería volver a las históricas Se sociedades. pueden, están muy monitoreadas, es como que no se les da la facilidad que deberían tener. Claro, ¿Sí? claro. Recordamos las SAS que permitían que una persona pueda tener su propia sociedad a la hora de generar emprendimientos o de facturar o incluso contratar servicios. Martín, ¿y qué ejemplo podemos tener en el mundo de economía en crecimiento sin el apoyo en impuestos? Es decir, sin que todos paguemos lo que el Estado no logra resolver atrayendo inversiones o generando puestos de trabajo. Mira, un ejemplo que para nosotros es muy sencillo y muy cercano y muy palpable es el caso de Uruguay. ¿Sí? Uruguay es un país que está muy cerca nuestro, a unos minutos de viaje, con una misma ideología, con un mismo idioma, una misma cultura, y ha logrado simplificar su sistema tributario. Está bien que tiene un costo de estructura más chico porque es un país territorialmente menor, ¿sí? Sí. Pero la idiosincrasia ha sido de atraer inversiones, no de complicarle el desarrollo a las empresas, ¿sí? Tiene una estructura, por ejemplo, en el impuesto a las ganancias del 25% de alícuota, y si se distribuyen dividendos también hay algo similar a lo que nosotros hemos hecho, es un impuesto sobre los dividendos, pero no hay tanto impuesto como hay en la Argentina. Claro. Y también ha habido un entendimiento de lo que necesitan los empresarios, ¿sí? Simplificación, sencillez, certeza, estabilidad, y eso ha logrado que muchos argentinos se instalen en Uruguay. Claro, ¿Sí? claro. Sí, varios, entre ellos el de Mercado Libre, Galperín. Galperín, Sí, ¿no? Marcos Galperín, que no para de crecer con su empresa, un emprendedor que además da puesto de trabajo, ahora supongo que más en Brasil que en Argentina, pero ha logrado desarrollar tanto Mercado Libre como Mercado Pago, una aplicación muy desarrollada. ¿Y en Brasil cómo están los impuestos? Brasil tiene una estructura impositiva un poco más compleja que la Argentina, ¿sí? ¿Y entonces? Pero
vemos que es un país que se está desarrollando bien y muchas empresas que tenían la oportunidad de instalarse en Argentina o en Brasil, eligieron Brasil. ¿Sí? Entonces ahí, a ver, el sistema impositivo no está aislado de lo que es el sistema jurídico, de un sistema económico de un país. ¿Sí? Puede ser un poco más complejo Brasil que nosotros, pero esa complejidad está por ahí acompañada de otra estabilidad económica y jurídica a la hora de que las empresas elijan a Brasil frente a la Argentina. La eligen, de hecho, ¿no? Sí, la eligen. Sí. Bueno, recién hablabas de Marcos Galperín, o sea, salió en la prensa hace unos días. Con un avión. Exacto. Claro, para transporte de la empresa en Brasil, ¿no? Y acá no tuvo la facilidad. Es increíble, ¿no? Que ahuyentemos a los nuestros propios para que lo aprovechen los demás. Lo mismo pasa en el ámbito de la ciencia y me viene Favaloro a la cabeza, si querés, en un extremo que tuvo su aporte para el desarrollo allá del marcapasos, o a Messi en el otro extremo, que tuvo lo necesario para lograr dividendos a partir de la industria del fútbol, así llamada, por mi parte, en España, en Barcelona, ¿no? Sí, creo que son más que ilustrativos los ejemplos que das, y la situación que nosotros tenemos es que parecería ser que estamos ahuyentando las oportunidades, las nacionales y las extranjeras. Claro. Entre otras cosas, a través del sistema tributario. ¿Sí? Entre otras cosas, sí. Entre otras cosas, a través del sistema tributario. Martín Caranta, socio de Lisicki, Litvin y Asociados, un experto tributarista. Gracias por el contacto, muy claro, como siempre. Muchas gracias, Hugo. Saludos a todos y buen fin de semana. Igualmente. Hasta